¿Qué tal, queridos amigos? Por acá les habla la licenciada Darlis Iglesias. Bienvenidos a esta exposición que aborda las normas jurídicas internacionales y nacionales referentes a la educación. En el levantamiento realizado durante mi investigación para este módulo, presento alrededor de 6 de muchas de las normas jurídicas internacionales y 6 de las normas jurídicas nacionales más relevantes en el ámbito educativo. Es importante tener en cuenta que la aplicación y vigencia de estas normas pueden variar según el país y la legislación nacional. Ahora bien, abriré esta exposición con la Declaración Universal de Derechos Humanos adaptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948. En el artículo 26 proclama el derecho a la educación como uno de los derechos fundamentales de todo individuo. Esta norma jurídica internacional, adaptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948, establece las bases para la legislación educativa en todo el mundo y ejerce la influencia significativa en la promoción y protección de este derecho humano esencial. La importancia de este artículo radica en su reconocimiento y de que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo humano, la igualdad y el progreso de las sociedades. Al afirmar que toda persona tiene derecho a la educación, la declaración establece un principio universal de que debe de ser respetado y garantizado por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Este artículo no solo reconoce el derecho a recibir educación, sino que también destaca su carácter obligatorio y gratuito en la educación primaria, al menos en su fase inicial. Esto implica que los estados tienen la responsabilidad de asegurar que todos los individuos tengan acceso a una educación básica de calidad, independientemente de su origen socioeconómico, género, raza u otras características. Ahora bien, según la Convención sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1989, en su artículo 28, establece claramente el derecho de los niños y niñas a recibir una educación gratuita y obligatoria, así como la responsabilidad de los estados de asegurar este derecho fundamental. Este aspecto es de suma importancia en el contexto de la legislación educativa internacional. En este primer lugar, el reconocimiento del derecho de la educación de la Convención de los Derechos de los Niños subraya la importancia de la educación como un elemento fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas. La educación no solo le proporciona reconocimiento académico, sino que también la capacitación para desenvolverse en la sociedad. Les ayuda a desarrollarse a través de las habilidades sociales, fomentando su creatividad y promueve su bienestar emocional. Por lo tanto, garantiza el acceso de una educación de calidad, en esencia, para lo que es el pleno desarrollo de nuestros niños y niñas, y su preparación para convertirse en ciudadanos activos y constituyentes en sus comunidades. Ahora bien, según la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1979, en su artículo 10 establece disposiciones específicas destinadas a garantizar el acceso equitativo a la educación para mujeres y niñas y su importancia como norma jurídica internacional para la legislación educativa es innegable, ya que en el presente artículo reconoce el derecho fundamental de las mujeres y las niñas a recibir una educación sin discriminación. Esto significa que las mujeres y las niñas deben tener las mismas oportunidades de acceso a la educación que los hombres y los niños, sin importar su género, origen étnico, religioso u otras características personales. Esta igualdad de acceso a la educación es esencial para promover lo que es la igualdad de género en todos los aspectos de la sociedad y para empoderar a las mujeres y las niñas y alcanzar su máximo potencial.
Ahora bien, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual es adaptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006, en su artículo 24, reconoce la importancia de derechos de las personas con discapacidad en el ámbito educativo. Esto significa que todas las personas, independientemente de su condición física, sensorial, intelectual o mental, tienen el derecho fundamental a recibir una educación de calidad en un entorno inclusivo. Este enfoque reconoce la diversidad humana y promueve la idea de que todas las personas tienen potencial para aprender y contribuir a la sociedad. La educación inclusiva no se trata solo de garantizar el acceso físico a las escuelas, sino también de eliminar las barreras sociales, culturales y pedagógicas que pueden limitar la participación y el aprendizaje de las personas con discapacidad. Esto incluye proporcionar apoyos y ajustes razonables para garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para aprender y desarrollarse. Esto implica proporcionar a los educadores las herramientas y el apoyo necesario para adaptarse a sus prácticas pedagógicas o a las necesidades individuales, en este caso de los estudiantes con discapacidad, y promover un ambiente de aprendizaje que fomente la inclusión y el respeto mutuo. Ahora bien, según la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la cual se crea en el año 1965, este artículo 5 aborda el derecho a la educación sin discriminación por motivo de raza, color u origen étnico. Este reconocimiento es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de la educación y para promover la inclusión social de todos los grupos étnicos y raciales. Al garantizar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen étnico, contribuye a romper los ciclos de discriminación y exclusión que históricamente han afectado a ciertos grupos de la población. Además, establece la obligación de los estados de la convención que adopta medidas concretas para eliminar lo que es la discriminación racial en el ámbito educativo. Por otra parte, hablando de la Convención sobre la Educación para la Alfabetización, creada por la UNESCO en el año 1960, esta convención promueve, o mejor dicho, este documento establece lo que son los principios fundamentales para promover lo que es la alfabetización como un derecho humano fundamental en todo el mundo. Los principios de la Convención sobre la Educación para la Alfabetización se basan en la idea de que la alfabetización es un derecho humano básico. Este reconoce que todas las personas tienen derecho intrínseco a adquirir habilidades de lectura y escritura que le permitan participar activamente en la sociedad y ejercer otros derechos fundamentales como es el acceso a la educación, la información y la participación en la vida pública. La importancia de esta convención radica en garantizar el acceso universal a la alfabetización. Esto significa que los gobiernos tienen la responsabilidad de implementar políticas y programas efectivos que aseguren que todas las personas, independientemente de su edad, género, origen étnico o condiciones socioeconómicas, tengan la oportunidad de adquirir habilidades de lectura y escritura. Por otra parte, la ley orgánica, según las normas jurídicas nacionales, la Ley Orgánica de Educación promulgada en el año 2009, ya entramos en lo que son las normas jurídicas nacionales. Según esta ley, es una pieza fundamental dentro del marco jurídico venezolano, que establece lo que son principios, derechos, deberes y normas que rigen el sistema educativo en todas sus modalidades y niveles. Según el artículo 54, los padres, representantes y responsables tienen la obligación inmediata de garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes.
Ahora bien, según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, bien conocido como LOCNA, promulgada en el año 2000, esta es una norma jurídica de gran relevancia en Venezuela, que tiene como objetivo principal proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el ámbito de sus vidas, incluido la educación. Se fundamenta esta ley en una serie de principios que busca asegurar el bienestar integral de la infancia y adolescencia en el país. Según el artículo 55, todo niño tiene el derecho a participar en el proceso de educación. Como ya había mencionado, todos los niños, niñas y adolescentes tienen ese derecho de ser informados eh, eh, informadas y participar activamente en el proceso educativo. Ahora bien, si hablamos de otras de las leyes, podemos hablar sobre la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, promulgada en el año 2012. Esta ley es una norma jurídica de gran relevancia en Venezuela que establece lo que son principios, derechos y deberes en materia laboral para garantizar la protección y el bienestar de los trabajadores en el país. La misma se basa en una serie de principios fundamentales que busca asegurar lo que es la equidad, justicia y dignidad en relación laboral. Según el capítulo 2 de la formación para el trabajador, en su artículo 299, formación y puestos de trabajo digno. El Estado, a través del proceso educativo, creará las condiciones y oportunidades, estimulando lo que es la formación técnica, científica, tecnológica y humanística de los trabajadores y las trabajadoras, para asegurar su incorporación al principio social de trabajo y puesto de trabajo digno, seguros y productivos, que garanticen el bienestar del trabajador y la trabajadora, sus familiares, comunidades y orientando al desarrollo integral, en este caso, de la nación. Por otra parte, el capítulo 3 de la misma Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 316, dice lo siguiente: permiso para el estudio. Los patronos y las patronas podrán otorgar permisos a los trabajadores y trabajadoras que cursen estudios. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la ley, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 103, la cual habla sobre lo siguiente: toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, la cual debe de ser permanente, en igual de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. Dicha educación impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. Por otra parte, la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos del Estudiante Universitario, promulgada en el año 2003, se fundamenta en una serie de principios fundamentales que busca garantizar la protección y el respeto de los derechos de todos los estudiantes universitarios, así como promover su participación activa en la vida académica y social de las instituciones educativas superiores. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado esta presentación. Gracias por su atención y por haber asistido a este video. Hasta aquí. Chao.